Okay. Good afternoon, everybody. As introduced, I'm Hiroko Miyamura from the Electoral de la división de la asesora senior de la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas. Es un honor para mí poder moderar este último y tercer panel de esta reunión de hoy, que es sobre la prevención y el control de la violencia relacionada con las elecciones. Tengo un grupo distinguidísimo de panelistas aquí, los voy a presentar. Y tenemos a Mercedes de Freitas, que es la directora ejecutiva de Transparencia Internacional con sede en Venezuela. También tenemos a Eugenio Chicas, quien es el expresidente del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. También tenemos a Alejandra Barrios. Ella es la presidenta de la Red Global de Monitores Electorales Nacionales. Y a mi extrema derecha, el señor Edmundo Jacobo Molina, quien es el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de México. Me da mucho gusto tenerlos y poder tener la oportunidad de moderar su sesión. Las Naciones Unidas, uno de nuestros pilares es la prevención de conflictos. Y las elecciones, si se llevan a cabo perfectamente bien, pueden ser una magnífica oportunidad para que los ciudadanos de un país expresen sus propias opiniones. Sin embargo, las elecciones también pueden ser algo sumamente divisorio y pueden llevar a las divisiones en la sociedad en épocas y en tiempos. Con el tiempo llegar a la violencia. Será muy interesante escuchar la experiencia regional de cómo las elecciones y la violencia relacionada con el proceso electoral se aborda en América Latina. Queremos escuchar las historias, las estrategias exitosas, las cosas que no han funcionado tan bien y las lecciones aprendidas de las experiencias de los panelistas. En las Naciones Unidas nosotros tratamos de promover la inclusión. Ayudamos en las elecciones promoviendo la inclusión, promoviendo la mitigación de levantamientos. También tratamos de tener a los líderes políticos, que ellos vean que es su responsabilidad, tanto en gobierno y en la oposición, de conducirse de manera responsable y también no tener procesos que no lleven a resultados violentos. Sin mayor preámbulo, le quisiera pedir a los panelistas y en primer lugar a Eugenio Chicas, que por favor se dirija a nosotros. Muy bien, buenas tardes a cada uno, a cada una. En primer lugar, un agradecimiento a las y los organizadores de este evento por esta oportunidad. Yo vengo de un país pequeñito en tierra, la tierra de Monseñor Romero. Precisamente hecho beato y hecho santo precisamente por el fenómeno de la violencia. Y en ese sentido, pues, este es un tema que siempre significa mucha preocupación para un país que ha vivido distintos conflictos. Yo creo que el fenómeno de la violencia puede tener diferentes momentos, siempre independientemente del momento en el que se ejercita esta violencia, siempre termina afectando en los procesos electorales. Hay un momento de violencia, por ejemplo, que en ocasiones se da fuera del contexto de los procesos electorales, y esta violencia puede estar motivada en razones económicas, razones sociales, conflictos de naturaleza histórica en los países. Y aunque se da fuera del contexto de un evento, de un proceso electoral, al final genera un tensionamiento social que termina complicando los procesos electorales en sí mismos. Hay otro fenómeno de violencia, en nuestro país lo hemos vivido, y es la violencia que específicamente se genera en el entorno, en el contexto de un evento electoral. En esto, por ejemplo, un detonante ha sido, por ejemplo, resultados electorales estrechos, muy cercanos, en el contexto de debilidades institucionales
en el contexto de un debate permanente e importante de distintos proyectos que refieren tener diferencias muy marcadas respecto al rumbo de la sociedad. O sea, donde efectivamente es muy relevante si gana la opción A respecto a la opción B en cuanto al rumbo país. En ese estado de situación, el fenómeno de violencia que hemos enfrentado ha sido significativo. En cualquier esquema de este fenómeno de violencia, pesa mucho las características de la solidez de las instituciones que aunque cuenta el país, pesa mucho también las características de la evolución del marco jurídico, del marco democrático del país, como para poder tener los pilares, los baluartes que permitan enfrentar ese tipo de fenómenos. Hay casos, por ejemplo, donde la violencia, que no es atinente a un evento electoral, sino más bien a un conflicto de orden económico-social en el país, se da por la frustración que puede generar en la ciudadanía la expectativa de un cambio político que no termina de ocurrir y que la gente un poco puede verse afectada, no solo por la debilidad institucional, sino también verse afectada por la falta de soluciones cotidianas a los problemas de convivencia, de desarrollo económico y social que no se derivan necesariamente de la celebración continua de procesos electorales. Una violencia en la cual muy poco pueden hacer y pueden ejercer las instituciones electorales, nuestras instituciones electorales, ya que el origen de ese fenómeno está más bien fuera del alcance, del ámbito de articulación de estas autoridades electorales. En todo caso, yo creo que una conclusión que se puede construir en esta dirección es que cualquier fenómeno de violencia, sea previa a un evento electoral por razones económicas y sociales, un conato de violencia que se genere en el contexto de un evento electoral, solo puede ser tratada adecuadamente si existe, por un lado, la fortaleza de las instituciones responsables de la administración. En segundo lugar, si se cuenta con un marco regulatorio lo suficientemente robusto. Y una tercera, que creo que es muy importante, al menos en mi país ha operado muy bien, y es el hecho de contar con mecanismos políticos de administración de crisis. Contar con mecanismos políticos de administración de crisis es muy importante, ya que esto permite prever circunstancias en las que se puede enfrentar un periodo de violencia. ¿Cuáles son en nuestra América los elementos de tensionamiento que potencialmente se pueden convertir en conatos de violencia? Bueno, las crisis socioeconómicas que viven nuestros países, por ejemplo, el precio de nuestras materias primas, del petróleo, de los productos primarios, en la medida que se ven complicados en el escenario internacional, eventualmente pueden generar un tensionamiento interno. De la misma manera, como la explicación que teníamos hace un rato del fenómeno de Guatemala, por ejemplo, la violencia generada del crimen organizado, del narcotráfico, por ejemplo, la narcoactividad en países como el mío, es un tema sumamente grave. Somos países de tránsito. La operatividad del crimen organizado, de las pandillas, por ejemplo, ya tiene repercusiones e incidencia política y electoral en nuestros países. En mi país, por ejemplo, actualmente se lleva a cabo un juicio importante que involucra a personeros del Estado por el presunto delito de haber entrado en componendas con grupos criminales de pandilla, por ejemplo, un juicio que ya lleva varios meses y que obviamente al comprometer figuras políticas en buena medida afecta a los procesos electorales. Otro elemento potencial de crisis, de desestabilización que puede eventualmente derivar en violencia son los flujos migratorios. Mi país, por ejemplo, El Salvador,
donde 1/3 de la población vive en Estados Unidos en condiciones migratorias irregulares y bajo la amenaza potencial de la actual administración norteamericana, que ha ofrecido una política de endurecimiento migratorio que pone en riesgo la estabilidad de centenares de miles de migrantes que eventualmente podrían ser retornados a mi país y a otros países de la región centroamericana. Eso ofrece un panorama también de potencial crisis que puede derivar en conflicto, ya que dentro de esas deportaciones no solo figuran ciudadanos comunes y corrientes, sino personas que han cometido crímenes, delitos, que no son debidamente procesados en los Estados Unidos, sino que son deportados sin la adecuada información que permita tomar medidas, tomar precauciones en estos casos. Otro aspecto de potencial conflicto son los programas de ajuste estructural. Eso genera un tensionamiento en nuestros países. Estos programas son ordenados, son presionados por organismos financieros internacionales. Por lo tanto, esto, si no se maneja adecuadamente, también puede generar conatos de violencia, de tensionamiento, que terminan afectando a los procesos electorales y al final la expectativa del cambio. Cuando la ciudadanía tiene la esperanza de que derivado de un proceso electoral se van a operar cambios políticos, económicos, sociales, nunca llegan esos cambios y eso es un factor de riesgo. ¿Cómo enfrentar esta circunstancia? Yo creo que es importante que la institucionalidad electoral, la institucionalidad del Estado, tengamos la preocupación de generar mecanismos políticos, mecanismos que contribuyan a generar diálogo permanente para buscar soluciones negociadas, manejo político de estas potenciales crisis y de esa manera generar los mecanismos de mediación de acuerdo a las características de cada país. En mi país, por ejemplo, la mediación nacional de instituciones como la Iglesia o la mediación internacional como la que ha ejercido Naciones Unidas o la OEA han sido muy importantes para atender esos conatos de violencia y esos fenómenos de crisis política que se pueden generar fuera o dentro del contexto de un evento electoral. Muchas gracias. Gracias. Listo, ya. Muchísimas gracias a los organizadores, a quienes me acompañan además en esta mesa tan interesante, pues muy dispuesta a que podamos abrir después de esta primera intervención un diálogo entre quienes hemos avanzado en nuestra profesión en pensar sobre los temas de la violencia política. En el Museo de Memoria y Tolerancia, que queda aquí a la entrada, cuando uno viene hacia la Secretaría, hay una pancarta gigantesca que dice que la tolerancia es la relación armónica de las diferencias. Y cuando esa relación armónica se fractura, cuando esa relación armónica se hace trizas en un contexto de debate político, pues lamentablemente llegamos a un nuevo escenario, que es el escenario de la violencia política. Nosotros entendemos la violencia electoral como todos aquellos actos que afectan el adecuado desarrollo de las elecciones en cualquiera de sus etapas. Y hago referencia a esto porque la pregunta que me invitan a resolver en esta intervención es cómo se pueden prevenir y controlar las violencias relacionadas con las elecciones. ¿Cómo las podemos prevenir y controlar? La respuesta pareciera, en última, ser muy sencilla, y es a través de unos protocolos de acción, unos protocolos de reacción y unos protocolos de coordinación que deben permitir mitigar, dar respuesta o prevenir esos hechos de violencia.
Pero esos protocolos de coordinación, de acción, de reacción, en la que deben estar involucrados absolutamente todos los actores, no solamente políticos, sino también institucionales y también los ciudadanos, deben responder a una lectura de análisis que se ha hecho para poder entender de manera adecuada frente a qué violencia estamos hablando, cuál tipo de violencia estamos hablando cuando nos acercamos a un proceso electoral. Y es así que si eso entendemos como violencia electoral y tenemos que determinar cuáles son los actos y tenemos que tener claro en qué momento del proceso electoral, si es antes de las elecciones, durante las elecciones o posterior a las elecciones, que se podría dar el hecho de violencia, también es muy importante señalar cuáles son esos hechos de violencia a los que hacemos referencia. Cuando en Colombia nosotros armamos los mapas de riesgo electoral, los hechos de violencia a los que normalmente hacemos referencia son aquellos que están dirigidos a asesinatos, amenaza, secuestro o desaparición de funcionarios directamente relacionados con la coordinación y gobierno del proceso electoral o con los actores políticos. Si en procesos electorales como los que vamos a tener, que se avecinan el próximo año, se crean unas reglas especiales para la participación de líderes sociales, toca incluir también esos actos de violencia política a los líderes sociales, que tradicionalmente en mi país son considerados materia de derechos humanos, solamente seguimiento de derechos humanos, más no en correlación con los derechos políticos. Así que valdría la pena también incluir entonces la variable de líderes sociales. ¿Qué podemos entender entonces si ya tenemos claro cuál es la violencia electoral, la violencia política como variable a ser considerada como un riesgo electoral? ¿Qué es lo que tendríamos que leer ahí? Es el conjunto de amenazas que atentan contra la efectiva realización de los derechos políticos que se traducen en elecciones libres, auténticas y transparentes. ¿Eso qué significa? Que lo que entro a ver, si estoy en un contexto o en un potencial contexto de violencia electoral, es cuál puede ser el objetivo de esa violencia electoral. Y pueden ser 4 los objetivos. El primero de ellos, generar desconfianza o incertidumbre sobre ese proceso electoral, impedir la realización de las elecciones, impedirlas o aplazar la realización de las elecciones, favorecer a un candidato. Pero hay un último, que es donde las circunstancias se vuelven muchísimo más complicadas, que es la reconfiguración completa del Estado o del poder político que se expresa en ese Estado. Hay 2 tipos de formas en que se puede expresar esas acciones que afectan los procesos electorales, a través de acciones que son activas, y esas acciones activas entran generalmente o mediante acciones de violencia que afectan a los actores que participan en las elecciones, o acciones pasivas, que son generalmente acciones simbólicas o de comunicación, es decir, asesino simbólicamente a mi oponente desacreditándolo. Tenemos campañas, inclusive en América Latina, donde toda la campaña ha tenido un candidato que ir explicando cuál es su relación con determinado tema o determinado grupo y nunca ha podido realmente iniciar la campaña electoral porque ha tenido que estar defendiéndose de acusaciones que no puede probar su oponente. ¿Cuál es la intencionalidad de la violencia? Depende de qué momento del proceso electoral se está dando. Y ahí eso nos permite señalar que si tenemos ese hecho de violencia antes de las elecciones, podríamos estar hablando de una intención de limitar la competencia electoral. ¿Eso qué significa? Que lo que estoy buscando a través de un hecho de amenaza, de asesinato, de generar temor, miedo a quienes simpatizan con una postura política, es que se retire esa candidatura o que definitivamente no pueda tener ningún tipo de expresión en las urnas, impedir o aplazar una elección o debilitar la confianza en ese proceso electoral. Cuando los hechos de violencia electoral ocurren durante el proceso electoral, generalmente tiene 2 objetivos. El primero de ellos es impedir o aplazar las elecciones y el segundo generalmente es facilitar el fraude electoral que se ha venido haciendo o que se piensa hacer ese día. Y finalmente, si este hecho se da después de las elecciones, lo que se está buscando es evitar que el resultado pueda ser enunciado, que se obtenga un resultado
la declaratoria de una elección, la posesión del ganador o lo que se busca es legitimar un fraude que se ha cometido durante el proceso electoral o antes de las elecciones. Es decir, aquí ya tenemos claro cómo se puede dar la violencia electoral, ya lo dijimos a través de acciones activas o pasivas, cuándo se puede dar antes de las elecciones, durante las elecciones, después de las elecciones, y ahora nos toca pensar para tener nuestro mapa completo, quiénes son los objetos o sujetos de esa violencia y quiénes son los actores de esa violencia. Como sujetos de la violencia, tenemos tres tipos de sujetos. Uno, los funcionarios públicos, que son los responsables de llevar a cabo el proceso electoral, y con lo que se busca con esto es impedir que las elecciones de manera efectiva puedan llevarse a cabo. Estamos hablando de todas las autoridades relacionadas con las elecciones, no solamente la autoridad electoral de manera específica, los ciudadanos, y cuando hablamos de ciudadanos estamos hablando de la libertad de prensa, es decir, de periodistas, de grupos de organizaciones de la sociedad civil organizados, de observadores electorales, de población civil específica que está relacionada con determinado candidato, o de los partidos y candidatos y de sus miembros de campaña o del equipo electoral. Pero además de tener unos sujetos de la violencia electoral, el proceso en sí mismo puede ser objeto de esa violencia electoral, es decir, ningún ciudadano es afectado por la violencia electoral, pero lo que se busca es generar un vacío el día de las elecciones o el día antes de las elecciones a través de bombas, quemas de urna, azonadas, mítines que sean después de las elecciones, cortes de energía, bombas, petardos, etcétera, que impiden que en un determinado sitio o de manera general esas elecciones se puedan llevar a cabo. Dentro de los generadores de la violencia, tenemos que esta se puede dar desde los niveles de contrainsurgencia, promovidos por el Estado, no directamente al Estado, hasta el Estado mismo. Puede ser factores de insurgencia, pero también organizaciones criminales, que quizás son algunos de los hechos que ya hemos visto también en algunos procesos electorales de criminalidad ilegal, narcotráfico, contrabando, etcétera. Y lamentablemente, como en mi país, en los últimos procesos electorales, hemos visto que la violencia política se ha ido trasladando de la insurgencia de grupos armados ilegales, ha tenido repercusiones en los mismos grupos políticos donde el rival o el contradictor político termina siendo aquel que efectúa violencia sobre el cuerpo del opositor o sobre la campaña o la sede del opositor. Si nosotros tenemos esto claro, ya sencillamente lo que entramos a hacer es definir cuáles son todos ese mapa de factores, de vulnerabilidades y de riesgos que pueden afectar un proceso electoral. Si yo tengo claras las amenazas de las elecciones, las diferentes amenazas que puede tener y las vulnerabilidades que tengo como institución, como ciudadanía, como organización política, puedo tener claro además cuáles son los riesgos, ese menú de riesgos que tengo en términos de fraude electoral, pero también de violencia política, para poder generar ese catálogo que, como les estaba diciendo al principio, es en últimas, lo que me termina permitiendo poder hacer un ejercicio de prevención y control a través de protocolos de un proceso de violencia que se dé de manera específica en materia electoral. Siempre la recomendación es el tema de las elecciones, y eso lo hemos aprendido en un país que lamentablemente ha pasado por elecciones muy violentas. Las elecciones y el tema de la democracia no es solo un tema de las autoridades, tampoco es solo un tema de los partidos políticos. El control de la violencia, el tema de la democracia y sobre todo los procesos electorales son procesos que se deben hacer en conjunto, ciudadanos, autoridades, partidos políticos, generando acciones de mitigación, de reacción, de prevención frente a posibles hechos de violencia electoral que se presenten. Muchísimas gracias. Thank you very much, and I'll Muchas gracias. Y ahora le daré el micrófono a Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Internacional en Venezuela.
Bueno, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar en esta ciudad nuevamente y estoy muy agradecida con la Fundación Kofi Annan, con Carmen Alanís, con las autoridades, diversas autoridades electorales de la Ciudad de México, que han permitido tener este diálogo y a mí en particular presentar pues, la situación de violencia en Venezuela en estos momentos. Yo me permití hacer una presentación que pues no es tan analítica porque estamos hablando de hechos que se están produciendo en este momento y más bien compartir con ustedes esta realidad y cómo el cerrar o abrir las puertas de procesos electorales y de cómo se dan esas condiciones están generando o no mayor violencia en mi país. Yo quiero empezar recordando cómo está Venezuela en este momento. Seguramente pues las imágenes entiendo que recorren el mundo y seguramente alguna de esas imágenes las deben haber visto ustedes. Esa imagen es muy significativa por muchas cosas, pero sobre todo para los venezolanos, el que haya personas en ese río es muy significativo porque ese río está podrido. Y que la gente se haya tenido que echar a ese río para sobrevivir dice mucho de lo que está pasando diariamente. A pesar de los abusos electorales que vivimos en Venezuela, fundamentalmente hasta el 2015, esos abusos electorales que mi amigo Daniel Sobato nunca aceptó que fueran fraude, a pesar de que sí los califica él, el Centro Carter y las demás instituciones como abusos muy radicales. A pesar de eso, los procesos electorales habían servido para reducir, minimizar y desactivar la violencia política. Había elecciones casi todos los años, tenemos 19 elecciones en 17 años. Pero a partir del 2004, los procesos electorales empezaron a tener cada día, cada vez, en cada oportunidad, en vez de integridad, una falta de integridad cada vez mayor. Transparencia Venezuela registró 21 tipos distintos de irregularidades, algunas de ellas que llegaron a cambiar el número de votos, y ese pues no es el tema de la conferencia de hoy, pero siempre nos preguntamos hasta cuánto abuso hacía falta para que pudiera calificarse como fraude lo que nosotros veíamos como abuso excesivo. Bueno, pues estamos muy felices que ahora se esté considerando el tema de integridad electoral para considerar posiblemente válidas y aceptables unas elecciones. El abuso llegó a tal punto que, solamente para hablar de mi organización, aunque muchas organizaciones hicieron cosas parecidas, nosotros llevamos a los tribunales, al CNE y a los tribunales más de 400 casos de abuso documentados, en donde el silencio del órgano electoral siempre fue la respuesta y donde el Tribunal Supremo de Justicia pues siempre sentencia en contra de nosotros. La respuesta habitual es la inacción. En este momento tenemos 2 causas en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Me encantaba oír esta mañana a la doctora Mónica. Yo decía, si tuviéramos magistrados así, magistrados electorales así. En este momento tenemos 2 sentencias, 2 casos en audiencia en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y para que ustedes vean la diferencia y la falta de coherencia de los órganos públicos. Las 2 casos son igual, la única diferencia son las fechas, pero el argumento es el mismo, lo copiamos igual. Sin embargo, a una de las audiencias orales, una fiscal dijo que él no argumentó en contra de la presentación, sino que trató de atacar a Transparencia Venezuela, argumentando que éramos un órgano de la derecha, de la guerra mediática, y tratando de descalificar al denunciante, que éramos nosotros. 2 días después, ante el mismo caso, les digo, la única diferencia era la fecha, el fiscal que nos tocó lo que hizo fue agradecer a Transparencia Venezuela por presentar ese caso y argumentar que estábamos ayudando a que se diera la justicia en Venezuela. Entonces, urge
urge trabajar integridad en los procesos. Después de la derrota del chavismo en las elecciones de diciembre de 2015, no ha habido más elecciones o el gobierno no ha querido hacer más elecciones. Es así como impidió el referéndum en el 2016 con el Tribunal Supremo con una sentencia y posteriormente el órgano electoral, atendiendo la denuncia del CNE, suspendió la posibilidad de un referéndum revocatorio al presidente de la República. También el CNE suspendió las elecciones regionales, elecciones que tendrían que haberse producido en diciembre del 2016, y las elecciones locales tenían que haberse producido en el pasado mes de julio. Todo esto está suspendido. En el mes de marzo de este año hubo la ruptura del hilo constitucional aceptado por toda la sociedad venezolana, excepto las instituciones que están bajo el poder del gobierno. Esos son todas menos en la Fiscalía, pero también los órganos internacionales. Y ante esa ruptura del hilo constitucional, el país solo pide cuatro cosas que a mi modo de ver son los más democráticos que se puede pedir. Calendario electoral para poder hacer las elecciones que están suspendidas y atrasadas, respeto al Parlamento, libertad de los más de 400 presos políticos y apertura de un canal humanitario que lo necesitamos con urgencia. Sin embargo, la contraoferta del gobierno a la solicitud de la sociedad venezolana es un proceso electoral. Es un referéndum, es la creación, la conformación de una asamblea constituyente que tendrá todos los poderes, pero que es una convocatoria que no cumple ninguno de los requisitos ni constitucionales ni normativos de procesos anteriores, ¿no? Allí la larga lista de las cosas que no se cumplen. Por lo cual nosotros podemos afirmar que los procesos electorales, por lo que pasó, por lo que está pasando y lo que sigue pasando, que los procesos electorales pueden ser herramientas para minimizar la violencia política, pero también para incentivarla, como bien decía Eugenio, si se cumplen algunos parámetros. Pero ¿cuál es el objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, claramente no es cambiar la Constitución, porque hasta el momento ninguna persona, ni dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, ni en el partido de gobierno, han mencionado un artículo de la Constitución que quieran cambiar. Con lo cual, el tema es más control político. Todas las fuerzas internacionales han rechazado la Asamblea Nacional Constituyente, nacional e internacionalmente, pero la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, que coordina a todos los partidos de la oposición, entonces presenta una salida electoral. Esa salida electoral es una consulta ciudadana, una consulta que no tiene el aval y el apoyo del órgano electoral, pero a la cual acuden más de 7 millones de personas y aprueban pues, una consulta de rechazo a la Asamblea Nacional, de respeto a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano y exigencia de negociación urgente. A pesar del amplio respaldo, el gobierno sigue con su Asamblea Nacional y esto es lo que ocurre el día de la elección de los miembros de la Constituyente. Esa imagen fue la que más se repitió en los periódicos internacionales, por eso la escogí, pero ese fue el día más violento que recordamos en Venezuela. Ese mismo día hubo 16 muertos, asesinados, decenas de periodistas agredidos desde tempranísimo, a las 7 de la mañana ya había agredido a periodistas, y además de los costos del proceso electoral, pues significó mucha represión. Casi todos los estados tuvieron movimientos de protesta fuertes, y tampoco sabemos muy bien cuáles fueron las cifras de la consulta. Creo que el tema más significativo es que la empresa Smartmatic, encargada de todo el proceso electoral, dijo que había fraude. No solamente lo dijo la oposición, sino también la empresa, con lo cual hay muchas dudas acerca de realmente cuáles fueron los resultados. Lo que sí sabemos es que todos los venezolanos, como saben, estamos acostumbrados a tener muchos procesos electorales, sabemos que no fueron a votar 8 millones de venezolanos porque no había nadie en las colas. En mi municipio les puedo decir que no había ni siquiera una mesa.
Esa es la larga lista de los países que ya han rechazado la Asamblea Nacional Constituyente. Como dijo el canciller esta mañana, México es uno de esos países que no acepta no acepta como válida la Asamblea Nacional Constituyente, y ya van pues 44 que directamente lo han hecho. La violencia política ha llegado, estos son los datos de final de julio, ya tenemos 676 presos políticos, 162 muertos, 101 directamente dentro de las protestas, 5.505 detenciones, un dato que no sé si saben, pero hay 609 civiles que pasaron a justicia militar, ya que la Fiscalía se había convertido en un obstáculo para que el gobierno reprimiera a la gente. Y tenemos a 19 personas, varias de ellas desde el mes de marzo de 2015, con boleta de excarcelación, pero el SEBIN, la policía política, no los deja salir. En este momento hay el llamado a las elecciones regionales con unas condiciones deplorables, unas condiciones que además cambian todos los días y que pues vamos a requerir mucho apoyo internacional para que la misma oposición tenga la fortaleza para negarse a participar. El ambiente no es un ambiente de paz para un proceso electoral, y menos para elegir autoridades tan importantes. La larga lista de inconvenientes, digamos, para realizar una asamblea se une a la grave crisis que se agudiza todos los días. Yo aquí tengo datos completos acerca de la crisis en alimentación, en seguridad. Nosotros este año en Venezuela, con una población de 30 millones, vamos a cerrar el año con 30.000 homicidios, es el país más inseguro del mundo. Y en los temas de salud, les tengo que decir que lo único que yo me voy a llevar en la maleta de México es medicinas. Y eso hacemos todos los venezolanos. La situación de los hospitales es gravísima y se están muriendo niños y adultos por falta de atención y de medicamentos y de equipos de diálisis y de todos los demás en Venezuela. Con eso también se ha sumado el ataque ahora a los alcaldes. Ya tenemos una larga lista de 39 alcaldes que han tenido diferentes ataques por parte del Estado venezolano. Unos están presos, otros huidos. Mi alcalde tuvo que salir del país antes de ayer. Y a eso también se suma la corrupción, y me encanta que hayan mencionado en el panel anterior a Odebrecht, porque en Venezuela Odebrecht era rey. Un importante periodista peruano, Gustavo Gorriti, a lo mejor lo conocen, ha dicho que que el presidente, el director de Odebrecht en Venezuela era el virrey de Venezuela. Un monto de 30 billones de dólares en obras donde 11 no se han culminado, indica que mucho de ese dinero sabemos dónde está. O bueno, quisiéramos saber exactamente dónde está, pero nos imaginamos dónde está. Nosotros, y creo que esto es lo más importante, no contamos con mecanismos que garanticen el Estado de Derecho. Y la oposición, entonces, la oposición al gobierno, al chavismo, a la represión, a la dictadura, tiene un escenario muy complejo, pero todos los escenarios tienen violencia. Nosotros no nos imaginamos un escenario de solución de esta crisis sin violencia. En el plano internacional, que creo que es lo que me da tiempo a mencionar, nosotros necesitamos el apoyo de todo el planeta. Hay una situación muy delicada día a día y necesitamos diplomacia de filigrana. Hay que trabajar con mucho cuidado cada uno de los pasos para ir avanzando en la construcción de una solución que sea aceptada por las partes y que nos permita llegar a un momento de transición lo antes posible. Necesitamos apoyo y acompañamiento para lograr el retorno a la democracia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Y nuestro último presentador va a ser Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la convocatoria de la Fundación Kofi Annan
la hospitalidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Mari Carmen Alanís por este gran esfuerzo de coordinación de este importante evento. Obviamente el concepto de integridad electoral nos obliga a pensar más allá de lo que son los procesos de organización de las elecciones y más allá, obviamente, del día mismo de ir a depositar un voto en una urna. Y este tipo de encuentros, en donde podemos ver las experiencias de otros países, son extremadamente importantes para advertirnos de los riesgos que podemos estar corriendo en otros países. Si bien la historia de los últimos 30 años de México no tiene parangón con lo que acabamos de escuchar de boca de Mercedes, de lo que sucede hoy en Venezuela o lo que Alejandra nos narra de esta historia compleja, larga ya en Colombia, sí empezamos a ver en nuestro país algunos fenómenos que no conocíamos. Por ejemplo, recientemente en el 2015, primeros síntomas de boicot a las elecciones, ya de una manifestación directa de boicot a las elecciones, tal vez por razones muy plausibles o justificadas en términos de insuficiencias sociales o de promesas de campañas políticas incumplidas, pero que antes de utilizar el proceso electoral como una forma de buscar opciones de gobierno, opciones políticas, utilizan al momento mismo de las elecciones como una forma de presión, ya sea para obtener algunas mejores condiciones de vida o para llamar la atención. Pero también hemos vivido en los últimos años, si bien fenómenos focalizados en México, pero sí de incidencia de la delincuencia para llevar al poder en ciertas poblaciones claves, sobre todo en el tránsito de droga o en el sembradío de droga, a ciertas autoridades a través de los propios procesos electorales. Por eso la conformación de esta mesa y la experiencia que podemos compartir entre contextos nacionales diversos creo que es extremadamente importante. El tema es complejo, podría llevarme mucho tiempo y para no abusar del mismo, permítanme leer algunas reflexiones sobre lo que desde mi punto de vista sucede en México. El concepto de integridad electoral nos da la oportunidad de reflexionar sobre el diseño electoral mexicano y el contexto social, político y cultural en que se despliega. Como todos sabemos, las elecciones celebradas con integridad no son suficientes para mejorar por sí mismas la calidad de los gobiernos y, en consecuencia, al menos en México, tampoco han sido el vehículo para mejorar las condiciones materiales de vida de la sociedad en general, que valga decirlo, son precisamente el contexto en el que se organizan las elecciones. Sin embargo, no dejamos de reconocer que los procesos electorales llevados a cabo con pulcritud y credibilidad, organizados y sancionados por autoridades legítimas y prestigiadas, representan una base necesaria para que se estimule con vigor el juego democrático que posibilita el acceso al poder por la vía pacífica. Para comenzar con el tema a que nos han convocado, la prevención y el control de la violencia relacionada con las elecciones desde la perspectiva de la integridad, conviene repensar algunas claves de nuestra historia democrática y el contexto social en el que se ha desarrollado. Recordemos la gran transformación que vivió el Estado mexicano y su política en la última década del siglo XX, cuando logramos la transición democrática mediante causas institucionales. No fue como en otras regiones resultado de una revolución o una dictadura. El mecanismo que dio cabida a la representación y gobernabilidad plurales fue justamente la vía electoral. Desde 1977 hasta 2014, la dinámica reformista del modelo electoral mexicano ha sido una constante en la construcción democrática. Lo constatan 11 reformas constitucionales y legales a lo largo de este breve periodo. Hoy podemos decir que luego de al menos 2 décadas de vivir en normalidad democrática, el paisaje político se pinta de todos colores. Tenemos 9 partidos políticos nacionales y 32 partidos locales con registro, respaldados por un robusto sistema de partidos que garantiza la equidad en las contiendas. Desde 1989, cuando por primera vez hubo alternancia en un gobierno estatal, en este caso el estado de Baja California, en el norte del país, han cambiado los partidos en el gobierno de los estados 52 veces.
Solo en 5 de las 32 entidades en que se divide la geografía electoral del país no se ha experimentado la alternancia de partido político. Pese a todo lo anterior, una vez en el gobierno, las fuerzas políticas no han conseguido resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En este sentido, sin pretender que la discusión electoral esté superada, debe entenderse que resulta inaplazable la construcción de las condiciones materiales mínimas de bienestar que exige y merece la sociedad, incluso para dar condiciones adecuadas al trabajo de la autoridad electoral, para no hablar de aquellas que eviten la fragilidad democrática. Vean ustedes, según datos de la última medición de la pobreza que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2014 México tenía más de 55 millones de pobres, 46.2% de su población, de los cuales más de 11 vivían en pobreza extrema. Debe decirse que en México la transición nos hizo pensar que la alternancia resolvería nuestros profundos males. Habría más empleo, mayor crecimiento económico, mayor cobertura educativa, impartición de justicia efectiva, menos corrupción y un largo etcétera. Lo dramático del caso mexicano es que se instaló la democracia sin conseguir el desarrollo que tanto anhela nuestra sociedad. Así, las condiciones materiales de vida de los mexicanos han tenido un doble y pernicioso efecto en nuestra idiosincrasia actual. Por un lado, han contribuido a pervertir y a descomponer el entramado social y la convivencia cotidiana, marcada con el indeleble sello de la corrupción. Somos, según la OECD, el país con el índice más alto de corrupción de los que integran esa organización en nuestra región. Por otro lado, las precarias condiciones materiales han producido un efecto desmoralizador que ha enrarecido el ánimo social, exacerbado la desconfianza, disminuido el interés de participar en asuntos públicos y reproducido masivamente la desesperanza. Los resultados de una encuesta nacional sobre calidad de la ciudadanía encargada por el Instituto Nacional Electoral y titulada Informe País arrojan datos muy preocupantes. Por ejemplo, menos de la mitad de los encuestados dijo confiar en las instituciones y organizaciones políticas y sociales. Solo 36% confía en el gobierno federal y 30% en sus gobiernos locales. La experiencia mexicana plantea una paradoja. Hemos logrado consolidar un sistema democrático que tiene como principal respaldo una de las maquinarias electorales más complejas y con mayores facultades en el mundo, que ha podido garantizar que cada voto cuente y se cuente bien, y una participación de una pluralidad de partidos en condiciones equitativas de competencia, logrando innumerables ejemplos de alternancia política y representación partidista. Sin embargo, la sociedad pareciera estar cada vez más alejada de los partidos, de las instituciones, de la toma de decisiones públicas. A la gente no le interesa participar porque cree que su participación no tiene ningún efecto positivo en su vida cotidiana. No ha experimentado la recompensa social que debería reportar una activa y recreativa vida cívica. Este escenario de descontento social ha sido el perfecto caldo de cultivo para el surgimiento de una serie de males que no hemos sabido enfrentar de manera efectiva. La violencia es quizás el más perturbador de todos. Suele pensarse que la violencia está exclusivamente vinculada al multimillonario negocio del narcotráfico, que en los últimos 11 años, desde que el gobierno federal declaró la guerra contra el mismo, ha acumulado un saldo alrededor de 120,000 muertos y 30,000 desaparecidos. Pero lo cierto es que la violencia en México tiene varias caras. Además del crimen organizado, vivimos inmersos en una permanente conflictividad social que se manifiesta aquí y allá en bloqueos carreteros, la toma de espacios públicos, la vandalización de instalaciones gubernamentales, los linchamientos, etc. Y, por supuesto, está la delincuencia común, asaltos, robos, violaciones, etc. Recurro nuevamente al Informe País,
solo para ofrecer algunos datos de la experiencia cotidiana del ciudadano común. 1 de cada 4 encuestados dijo haber sido víctima de la delincuencia. De ellos, 61% no denunció el delito y más de la mitad de los que sí lo hicieron creen que su denuncia no sirvió de nada. Más aún, 6 de cada 10 ciudadanos consideran que la ley se respeta poco o nada. Esto no se resolverá con las elecciones. Lo que requiere el país es un mejor desempeño de sus gobiernos y el compromiso de todos los actores sociales, empresarios, medios de comunicación, organizaciones civiles, etcétera, para involucrarse en la vida pública de manera mucho más intensa, permanente, no coyuntural, comprometida, responsable y honesta. Hace falta construir una cultura cívica que posibilite transformar nuestra convivencia social. El INE ha entendido la promoción de la cultura cívica como un eje central para abonar a la integridad electoral, para conseguir una verdadera transformación cultural que además proteja a las instituciones democráticas. Por eso, además de trabajar intensamente en perfeccionar nuestro trabajo técnico electoral, hemos detonado una política pública para hacer un llamado a la conciencia que convoca a todos los sectores de la sociedad en este esfuerzo de construir un futuro mejor. Hace años que este esfuerzo colectivo no admite ser pospuesto. México atraviesa por una coyuntura crítica para definir el futuro del país. Estamos en la antesala de una elección en la que se renovarán 3.416 cargos de elección popular, incluidos todos los cargos federales, así como 9 gobernaturas locales. Hemos dicho mucho de que se trata de la elección más grande y compleja que se haya organizado nunca antes en México, pues convergen elecciones locales en 30 de las 32 entidades en que se divide el país. En el INE no tenemos duda, habrá elecciones libres, legales, transparentes, equitativas, que podrán ser vigiladas en cada una de sus etapas, con resultados verificables en todo el país. El problema que enfrentamos, donde se encuentra el verdadero riesgo, no es en el trabajo técnico para organizar elecciones, ni siquiera en el abigarrado diseño electoral. Necesitamos un pacto, el compromiso de todos los actores para trascender la paradoja que nos mantiene inmersos en el círculo vicioso del que no logramos escapar. Y cuando me refiero a todos, somos todos, no solo las autoridades electorales. Mientras los grupos al frente del aparato estatal no avancen en resolver con eficiencia la desigualdad, la inseguridad, el acceso a educación, a servicios de salud de calidad, entre una larga lista de derechos que hoy en día se encuentran vulnerados, la democracia solo será una idea y el contexto electoral seguirá acompañado por un latente riesgo de violencia. Así, aunque importante y necesario, lo que se logre con elecciones técnicamente bien organizadas seguirá siendo insuficiente. Muchas gracias. So we'd like to spend about 10, Nos 15 gustaría ahora dedicar 10-15 minutos para que los panelistas reaccionen a las aseveraciones recién hechas. Creo que en los temas abordados hay elementos que es importante recapitular y es específicamente el hecho de fortalecer los mecanismos de mediación previo análisis de cuáles son los factores de riesgo de violencia en cada uno de nuestros países, ya que cuando estos afectan la esfera electoral, ya podríamos decir que es un poco tarde y complejo para que una entidad electoral pueda asumir, pueda enfrentar situaciones de esa magnitud. Por lo tanto, yo insistiría en ese aspecto específico de la generación de mecanismos de diálogo y de mediación para prever la atención de esos factores de riesgo de conflicto. Bueno, me llamó la atención mucho el mapa que presentó Alejandra. Me parece que es un primer trabajo interesante para construir una herramienta de evaluación de integridad electoral donde se puedan sumar
elementos más de control, no solamente de financiamiento en general, sino de presión política, miedo y control del voto, etcétera. Hay una cantidad de detalles que además somos muy innovadores en América Latina. Habría que hacer un recorrido por todas las innovaciones del mal en América Latina y hacer un listado y un instrumento que permita valorarlos. Me gustó mucho. Escuchando también la propuesta del pacto, creo que ese pacto debería ser parte de todos los procesos electorales en nuestros países, ¿no? Porque siempre, y además que sea un pacto que se presente al país, pero también internacionalmente. Y ese quizás es el comentario que quería agregar. Sabiendo que en la política está participando fuertemente la corrupción, el crimen organizado, las bandas criminales, pues también tenemos que entender que la lógica de las fronteras soberanas tienen que empezar a cambiar. Creo que esa es la defensa que han tenido nuestros países para protegerse de la crítica, de la observación, y no hay manera de acabar ni con la corrupción ni de protegerse de las bandas criminales con la fuerza única de nuestros países. Hace falta acuerdo, apoyo, seguimiento, control de cuentas nacionales, pero también de las cuentas internacionales, de paraísos fiscales, de relaciones internacionales, no solamente de los políticos, de sus familias, de sus grupos de relacionados, de los mapas de posibles conexiones. Hay un trabajo internacional que está pendiente y que a lo mejor organizaciones como la Fundación Kofi Annan pueden empezar a ver globalmente, junto con Naciones Unidas o otras organizaciones que tienen experiencia electoral como IDEA. Eso era. Cuando estaba escuchando la presentación de Mercedes, lo único que yo pensaba era que claramente el análisis de riesgos electorales no se puede aplicar a un país como Venezuela, porque la pregunta que tendría que habernos hecho es cómo se puede prevenir y controlar la violencia relacionada con elecciones cuando se está dando respuesta a un proceso que se considera una convocatoria, un proceso electoral que se considera claramente ilegítimo. Y la reacción en ese lado es desde la ciudadanía. Entonces, obviamente, ahí se te rompe cualquier esquema de lectura porque, digamos, termina siendo legítimo el negarse a participar en un proceso que a todas cuentas no reconoce la ciudadanía como un valor democrático para respetar en sus decisiones. Entonces, pues obviamente ahí se rompe completamente el esquema. Y eso significa que entonces tenemos que entrar a mirar también esas lecturas que en América Latina y como se estaban presentando en un inicio de este diálogo se ponían de presente, es decir, qué es lo que termina pasando con aquellos factores que generan violencia, como las crisis socioeconómicas, flujos migratorios para las próximas elecciones. Además, Mercedes, creo que ya empezamos a ver en Colombia algo que está empezando a pasar y es esas tensiones migratorias entre los venezolanos que están llegando, colombianos que llevan muchísimos años viviendo en Venezuela, que regresan a Colombia y que obviamente empiezan a cambiar la cara política y electoral de todas las regiones fronterizas que nos van desde La Guajira, impacta 7 departamentos de la costa Caribe y nos llega hasta Arauca. O cuando estamos hablando de diferentes programas que se ven fracturados por el tema de la corrupción, de precarias condiciones de acceso a la transparencia, a la información de cómo se hacen esas contrataciones y el impacto que eso empieza a tener en los procesos electorales y que, como lo señaló Edmundo hace un par de años, se tradujo además en México en el tema de tratar de no permitir que en un estado en particular se hicieran elecciones, donde yo además decía, esta es la respuesta ciudadana más contradictoria que he escuchado. Usted tiene la posibilidad como ciudadano de modificar ese poder que está diciendo que no cree y que lo reprime.
y lo está modificando a través de la decisión de no permitir hacer elecciones en un estado que como México, pues claramente reconocemos que tiene unas reglas de juego democráticas con una institucionalidad democrática, con problemas locales sí, como los tenemos todos, pero con una institucionalidad muy fuerte democrática. Entonces, allá hay unos temas que son sociales y que pasan además por la calidad de nuestras ciudadanías que no se terminan resolviendo cuando tratamos de hacer lecturas entre violencia y política, porque indiscutiblemente es un tema que pasa muchísimo por lo que es la cultura política de un país. Sí, yo creo que nuestros casos nacionales, y podríamos citar a muchos otros, vemos un fenómeno de involución de la democracia en el mundo, ¿no? Lo que pasa no solamente en el contexto de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en democracias que pensábamos consolidadas y que de ahí era no para atrás, sino para adelante, hoy vemos síntomas muy, muy preocupantes de desandar el camino de la democracia, e incluso manifestaciones claras, públicas, de un afán de un mayor control político y justamente caminar hacia poderes autoritarios. Y eso es una tendencia que recorre el mundo y los conflictos, aún, insisto, en las democracias que considerábamos mucho más desarrolladas. Y yo creo que hemos descuidado y hemos reducido a la democracia a lo más elemental. Parecería que el ir a votar un día ya resolviera nuestros problemas, y no nos hacemos cargo ni como ciudadanos ni como instituciones públicas de entender que la democracia se hace todos los días y somos responsables del espacio público. El espacio público, yo digo, es como la selva, no conoce el vacío. Si alguien se aleja de él, alguien va a ocupar ese espacio, y no necesariamente es el que está pensando en el beneficio común, sino otros intereses van a ir ocupándolo paulatinamente. Yo creo que si no queremos desandar este camino que tanto tiempo nos ha llevado, por lo menos en el contexto de América Latina, llegar hasta acá, tenemos que voltear otra vez hacia políticas públicas de la responsabilidad ciudadana, de la mayor exigencia, de manera tal de ponerles mayores niveles de exigencia a los resultados de los gobiernos. Yo creo que eso es lo que viene, si no, lo que viene es el desencanto. El ciudadano vota por una opción en una ocasión pensando en una mejora, a la siguiente castiga con su voto y elige a otro, pero ese otro resultó que tal vez sea peor que el primero que había elegido, y a la tercera ya el ciudadano se aleja de la vida pública y de la discusión democrática y la participación democrática. Insisto, y ese espacio que deja ese ciudadano lo va a ocupar alguien más. Gracias. Thank you. Muchas gracias. No veo preguntas por parte del público, de la audiencia, del público. Entonces, vamos a terminar este panel. Si no tenemos preguntas, Alejandra nos dio una herramienta. Este mapeo que se podría hacer para evitar o para ayudar a evitar la violencia electoral. Ella habló justamente del mapeo de la violencia política, viendo dónde existen la violencia, los blancos de la violencia, y encontrar manera de evitar esta violencia relacionada con las elecciones. Mercedes habló de la crisis actual de Venezuela, cómo las elecciones eran para reducir la violencia, pero en años recientes estamos viendo que hay una falta de integridad en el proceso electoral, y esto ha contribuido a la crisis actual, donde existe tensión entre la asamblea recién constituyente y la existente, y la asistencia que se le debe dar a las diferentes organizaciones. Pero sí vimos que este ejercicio de mapeo pudiera ser sumamente útil para analizar la violencia en los países y las crisis. Y tanto Eugenio
como Eduardo, hablaron en términos similares sobre cómo la violencia electoral no necesariamente está relacionada con las elecciones, sino que se trata de las frustraciones que sienten las personas de no haber tenido solución a sus problemas socioeconómicos en sus respectivos países. Las elecciones se tienen regularmente, pero las elecciones no han traído un liderazgo que pudiera solucionar los problemas que la gente ha estado enfrentando. Entonces, esta constante frustración de participar en las elecciones, pero no tener la satisfacción de las necesidades socioeconómicas se vuelve una frustración, y esto lleva a apatía y a la falta de participación en los procesos electorales, o a una frustración que se puede volver violencia. Entonces creo que ustedes dos se centraron en estos temas, y las recomendaciones que ambos presentaron similar también las recomendaciones. Eduardo habló de la necesidad de la mediación, maneras en la que se puede hacer la mediación. Hablamos de los líderes de las iglesias, probablemente también organizaciones regionales e internacionales para que vengan y ayuden. Y también se habló del pacto político de los diferentes sectores de la sociedad, de los líderes de la sociedad, para poder abordar el problema de la pobreza y el problema de la desigualdad y algunas otras enfermedades sociales que enfrenta el país. Les agradecemos infinitamente sus intervenciones. Creo que hay una pregunta, si la quiere usted contestar. Creo que vea, por favor. The question is Tienen de addressed. manera específica sobre violencia política de las mujeres. Nosotros tenemos un mapa de violencia política de las mujeres. Aquí es importante señalar algo. El fenómeno de violencia en términos de asesinato, secuestro, amenazas, como lo llevamos para el indicador de violencia política, es muy bajo en términos de mujeres. Pero ¿con qué nos hemos venido encontrando? Que cuando estamos hablando de líderes sociales, mujeres de lideresas, se nos incrementa. Así que ese fenómeno es el que estamos intentando identificar. No tenemos muy claro por qué la diferencia, quizás porque la mujer que está haciendo política ya está empoderada, y entonces ya tiene una representación y es muy visible, pero lo que tiene que ver con lideresas que trabajan en temas de restitución de tierras, que están trabajando todo el tema del proceso de paz, nos estamos encontrando con hechos de violencia, pero además gravísimo, es decir, asesinato, tortura, violación, y siempre las tres juntas. Y es dirigido a esas mujeres líderes sociales. Entonces estamos tratando de entender qué es lo que está pasando ahí, por qué no se traslada también al ejercicio de la política y por qué se queda en el liderazgo social. Muchas gracias, y me gustaría agradecer a nuestros distinguidos panelistas por su contribución. Muchas gracias.